Buenas tardes, amigos, oyentes de La Hora de la Gente de Trabajo 2020. 2020 que marcado por esta pandemia internacional, yendo ya el camino en la Argentina a esta cuarentena mentirosa de días, no del virus, camino a los 100 días. Una Argentina que justamente como es el lema de nuestro programa, hoy más que nunca necesita volver a ponerse de pie a través del trabajo. El cansancio, el hastío social y fundamentalmente la incertidumbre que las pautas de la economía y de la política que va marcando el gobierno que encabeza Alberto Fernández. Digo que encabeza porque no digo que gobierna, porque a medida que van pasando los meses y la cuarentena se va alargando, lo que va quedando en claro es este cogobierno encubierto que todos los argentinos imaginábamos, pensábamos, y muchos no se animaron a decirlo. Este cogobierno que empieza a delinear una política como fue el gobierno de los últimos 15 años en la Argentina, de una permanente, si queremos llamarla, ya que estamos de pandemia, vamos a decir que es un gobierno permanentemente en los últimos 15 años de una pandemia, de una administración deficitaria, una administración dadivosa, y es un gobierno que, aunque los pobres, los más necesitados, crean que es el gobierno de ellos, lo que hace esta política nacional es justamente hacer más pobres e ir achatando esa cadena, ese segmento de clase media que fue el bastión histórico del orgullo del movimiento nacional peronista. Vemos con alarma que la distribución justa y equitativa de la ayuda del gobierno en lo social, en lo económico, no llega, y cuando llega, para los más pobres, llega tarde. Las consecuencias se empiezan a ver, se empiezan a palpar en la calle. En la última semana hemos visto organizaciones sociales reclamando por el pago en términos del IFE, por la entrega de alimentos en tiempo y forma y de calidad. Y lo que vemos también es la gran mano negra que el Estado quiere empezar a meter una vez más en las empresas privadas. Los que de alguna manera hemos trabajado, o militado mejor dicho, en la política de 10 años, en lo gremial y en política, hemos visto grandes horrores en los gobiernos populistas, no solamente de Argentina, sino de América. Horrores administrativos, financieros, corrupción, cuando se busca las intervenciones, las expropiaciones de empresas privadas, no pensando justamente en el desarrollo del sector privado
sino simplemente en una caja política para que sea ocupado en esos lugares, en esas empresas privadas, por los punteros políticos de turno. Este Estado argentino, elefantástico, enorme, con 4.200.000 personas mensualizadas y que desde marzo no trabajan y que viven de los pocos privados que aún todavía siguen cotizando sus impuestos y siguen pagando las cargas contributivas y fiscales al Estado. La verdad que ver cómo nos fueron encerrando, hablo no desde lo médico, desde lo que es la pandemia internacional del COVID-19. Hablo que nos fueron encerrando de puertas adentro, en lo político y en lo económico, utilizando el tema del COVID-19 como una herramienta para acallar lo que es imposible acallar, que es el estado desastroso de la economía que tenemos, y lo peor es que el rumbo al que nos están llevando es peor que el presente. Muchas fueron las voces del oficialismo y también las voces de la oposición política que se han escuchado. Ahora tanto oficialismo como oposición a la fecha, que hablan unos y otros de la justa distribución de la riqueza, de la solidaridad, de pensar en el bien social. Ninguno de los dos sectores políticos ha tenido la grandeza de hablar y hacer una quita de sus deudas. Así nos encontramos hoy que tenemos dentro de la pequeña franja de argentinos con un estándar de vida alto, y cada vez encontramos más trabajadores bajando a este pozo negro que es la pobreza, que cada día golpea más a todos los argentinos. La hora de la gente de trabajo.